Muy bien, hermanos, qué bueno que estamos aquí una vez más. Vamos a tener nuestra em, penúltima conferencia. Bueno, faltan tres clases todavía para terminar, pero al final tenemos un examen final. Espero a más tardar este domingo contestar sus exámenes y va a llegar su nota para que ustedes vean. Pero sí los he revisado, están bastante bien. No me preocupen. No sé que a veces se preocupa mucho por su nota y es normal. Cuando yo era estudiante también me preocupaba mucho por mi calificación. Pero tenemos que preocuparnos más por comprender lo que estamos viendo. Yo sé, hermanos, y entiendo que es una clase bastante complicada, o sea, bastante difícil, ¿no? Estamos viendo filosofía y desde que el hombre es hombre, la filosofía es muy compleja, es muy complicada. Entonces, no es algo que uno va a digerir fácil. Por eso ustedes tienen que repasar los videos que ya hemos visto. Claro que uno puede aprenderse los nombres. Digamos que yo por ahí empecé y uno dice que ya sabe filosofía, ¿no? Porque me aprendí así como Sócrates, Platón, Aristóteles, y ahorita estamos viendo a Descartes la vez pasada. No miramos, pero mencioné a Spinoza, Leibniz. Entonces, mira, ¿cómo sabe de filosofía? Pero la filosofía no es tanto lo que usted pueda decir o los nombres que pueda pronunciar, sino tiene que ver si comprende lo que estamos viendo, ¿no? Y eso es difícil. O sea, no quiero decirles, oye, eso es facilísimo, ¿no? Ya podemos hacerlo y deberíamos de hacerlo, ¿no? Es difícil. De hecho, a mí una de las ramas de la filosofía, tal vez debía haber hecho esto al inicio y no lo hice, pero como toda ciencia, la filosofía, o como toda disciplina, no es una ciencia en sí, como toda disciplina, ¿no? La filosofía tiene subdivisiones, o sea, tiene diferentes especializaciones, por decirlo así. Digamos, cuando usted estudia medicina, usted me dice, oh, fíjese que yo estudio medicina. Ok, pero la medicina hay una medicina general, ¿no? Pero luego hay especializaciones, usted se dedica al corazón, al cerebro, los huesos, los dientes, qué sé yo, ¿no? Te puede dedicar a muchas áreas que tiene la medicina, ¿no? Entonces la filosofía y la teología son bastante iguales, son parecidos. Entonces hay ciertas áreas de especialización en la cuestión de la filosofía. Por ejemplo, y aquí vamos a entrar a un mundo muy desconocido porque son palabras que a veces nosotros no vemos, pero está la metafísica. Uno no puede estudiar metafísica. ¿Y eso qué es? Bueno, ese es el estudio de los entes, de las cosas en cuanto son. No va a meter a eso. Uno puede estudiar lógica, que tiene que ver con las leyes del pensamiento. Uno puede estudiar epistemología, que tiene que ver con el origen del pensamiento y la justificación perdón, el origen del conocimiento y la justificación del conocimiento. Uno puede estudiar axiología, que tiene que ver con la conducta, ¿no? Axios significa digno en griego, entonces la conducta digna. Ahí entramos al mundo de la ética y de la estética. Bueno, eh, más o menos por ahí se divide la filosofía. Ok, ahora, porque la axiología se divide en ética y estética. Dejémoslo por ahí. Generalmente cuando uno empieza o cuando uno da la primera clase, que es esta que estamos nosotros viendo, uno empieza por la historia. Entonces, uno mira historia de la filosofía. Cuando uno mira historia de la filosofía, todos estos temas que yo le mencioné a ustedes están ahí, solo que uno los va viendo conforme van siendo desarrollados históricamente. Les decía, es bastante complejo. Yo tengo un librito pequeño, como de unas 50 páginas más o menos, que es de lógica, es pura lógica. Y pongo a leerlo. Pero después de unas 5 páginas, yo no le comprendo, tengo que volverlo a leer. O sea, tengo que ver cómo es la cosa, ¿no? Porque es bien compleja. Entonces, con esto yo lo estoy animando a, sigan adelante, ¿no? Pero esto es importante, basta. Ahora, el tema en el que estamos nosotros ahora es el tema de la epistemología. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir epistemología? Bueno, que epistemología tiene que ver con la ciencia del conocimiento, es decir, ¿cómo sabemos? Primero, vamos a contestar a tres preguntas, ¿no? Que tienen que ver con el origen del conocimiento, es decir, ¿cómo sabemos? Ah, la naturaleza del conocimiento, qué es lo que conocemos, y la veracidad del conocimiento.
¿Cómo sabemos que lo que sabemos es verdad? Dicho de otra manera, epistemología, y lo resumo en dos palabritas. ¿Cómo es que sabemos? ¿Y cómo sabemos que lo que sabemos es verdad? Ya se acaba de fijar esas dos palabritas. Bueno, entonces, primero, ¿cómo es que nosotros adquirimos conocimiento? ¿Cómo es que nosotros conocemos las cosas? ¿No? La semana pasada hablábamos de este filósofo que se llama René Descartes. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces René Descartes es racionalista y está contestando a esa pregunta. ¿Cómo sabemos que lo que sabemos es verdad? ¿Se acuerdan? Que él había estudiado en muchos lados y no sabía qué era verdad porque unos le decían una cosa, o otros le decían otra cosa, y aunque él tenía muchos conocimientos, como cualquiera de nosotros tiene muchos conocimientos, o sea, Descartes sabía mucho porque había sido educado en la cuestión de la epistemología. ¿No? Entonces, sabía mucho, 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 mucho. Muy bien. Pero todos esos conocimientos estaban flotando así en su mente y no sabía cuáles de ellos eran verdad. O sea, cómo saber cuáles son verdad. Les voy a poner un simple ejemplo que para que ustedes me entiendan. Resulta que yo no sé cómo ustedes llegaron a la Iglesia de Cristo. Creo que todos son miembros de la Iglesia de Cristo. ¿Alguien no lo es? No, todos somos. Alguien, levánteme la mano ahí. Ustedes, no, yo no soy miembro de la Iglesia de Cristo, pues levánteme la mano. Ok, todos somos miembros de la Iglesia de Cristo. Muy bien, listo. Entonces, yo no sé cómo llegó usted, pero a veces uno se para y observa el mundo religioso. Entonces, ¿qué pasa con el mundo religioso? En el mundo religioso hay miles de opiniones. O sea, hay gente que, unos que danzan, otros que no danzan, unos que tienen batería, otros que no tienen batería. Tenemos unos que hablan en lenguas, otros que no. Y bueno, tenemos una gran variedad de religiones. Y dice Ricardo Arjona en su canción Jesús es verbo no sustantivo, que es una canción que quiero analizar en uno de mis en vivos. Dice, hay más religiones en este mundo que niños felices. Bueno, yo creo que exagero, porque creo que hay más niños infelices que religiones. Bueno, entonces, se llama una hipérbole, ¿sí? Pero realmente hay muchas religiones. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿cómo podríamos nosotros, y contéstenme, ¿sí? Saber cuál de ellas es correcta y cuál de ellas no es correcta, porque uno dice una cosa y el otro dice otra. También me marea. ¿Cómo sabemos nosotros cuál está en lo correcto y cuál no? ¿Alguien tiene una opinión? Hermana Ana, Buenas noches, hermano. buenas noches, hermana. Yo considero que para cada religión su interpretación de la Biblia vendría siendo distinta y para cada religión lo que practica es lo correcto. Ajá, Entonces va a ser lo correcto para cada grupo, para cada religión, según de la forma que ellos interpreten la ok. Biblia. ¿Y cómo sabríamos nosotros quién está en lo correcto y quién no? Porque Tendríamos esa que era ver la pregunta. sí, Esa era la pregunta. para saber si estamos en lo correcto, creo que habría que validarlo con lo que nos dice la Biblia. Bueno, digamos que esa sería la respuesta más simple, ¿cierto? Entonces dice uno, pues vamos a ver si estás en lo correcto. Veamos qué dice la Biblia. ¿No? Claro, alguno va a tener una interpretación de la Biblia. Entonces vamos a la Biblia. Entonces, la Biblia viene a ser nuestro fundamento. ¿Sí? Para saber qué está bien y qué no está bien. Entonces, por eso es que hay un momentito en que uno dice, mira, deja de estar estudiando tanta teología, tanta religiosidad, vete a la Biblia y arranca desde ahí. Y desde ahí construye un conocimiento que sea más certero, que sea más fijo, que sea más preciso, ¿no? Y prácticas que sean más precisas. Bueno, entonces esa idea se llama fundamentalismo, ¿sí? O sea, nos fundamentamos en la Biblia. Entonces Descartes está pensando lo mismo, solo que Descartes no puede ir a la Biblia porque Descartes no está hablando de teología, de religión, sino está hablando o sea, está hablando de, mira, yo sé cosas como, por ejemplo, el sol es amarillo. ¿Sí es cierto que el sol es amarillo o no es cierto? O cosas como, qué sé yo, dicen que la Tierra gira alrededor del Sol, aunque nosotros miramos que el Sol le da vuelta a la Tierra, ¿no? Pero los científicos dicen que la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Es eso cierto?
¿Cómo sabemos que eso es cierto? ¿Cómo sabemos que lo que sabemos es verdad? Ya, entonces es ahí donde él dice, no, ¿sabes qué? Mejor botemos todo este edificio de conocimiento, así como un arquitecto puede botar el edificio completamente, derribémoslo y hagámoslo de nuevo. O sea, levantémoslo de nuevo, hagámoslo una vez más, bien hecho, porque puede que te podrir, ¿sí? Que eso es lo mismo que hace un grupo con la iglesia, pero no me quiero meter tanto a cosas porque el tiempo se me va. ¿Sí? Entonces, bueno, votémoslo completamente, hagámoslo de nuevo. Entonces, cuando él vota todo, él va a buscar un fundamento del cual él no pueda dudar, algo que sea cierto 100%. Entonces, él se da cuenta, ¿sí? Que esas dos verdades, las cuales yo les había dicho que su eslogan era pienso, luego existo, esas dos verdades, pienso, luego existo, sería como la base. Y arriba de eso, mediante el método racional, él va a construir conocimiento. Bueno, ahí nos habíamos quedado, ¿de acuerdo? Eso está sucediendo en Europa, porque Descartes es francés y Francia está en Europa. Arribita de Europa, que también es Europa, hay unas islas. A esas islas se le llama las Islas Británicas. Nosotros hoy en día le llamamos Inglaterra. Pues en Inglaterra va a surgir un tipo de filosofía diferente. A Descartes se le llama racionalista. ¿Por qué? Bueno, porque él cree que el conocimiento se adquiere mediante el método racional. Es decir, tenemos una idea que es certera. Bueno, entonces, ¿qué es esa idea certera? Bueno, esa idea certera es pienso, luego existo. Entonces, lo primero, pienso. ¿Estás seguro que estás pensando? Sí. O sea, yo puedo dudar de cualquier cosa, yo puedo dudar que ustedes existen, yo puedo dudar que este computador que tengo enfrente existe, yo puedo dudar de mil cosas, pero hay una cosa de la que yo no puedo dudar. ¿Cuál? Pues, ¿qué pienso? O sea, yo estoy pensando, me están engañando, estoy pensando mal, estoy pensando horrible, estoy pensando tonteras, lo que sea, estoy pensando. Entonces pienso, yo no puedo dudar de eso. Y si pienso, dice él, entonces existo. Entonces ya se fijó, este pase de pienso, existo es racional. Por eso es que él va a empezar a construir su mundo de manera racional. Como el método de las matemáticas. Acuérdense que él era muy bueno en matemáticas, Descartes, ¿no? El plano cartesiano y todo lo demás. Entonces, él es muy bueno en matemática, por lo tanto, va a utilizar ese mismo método, que es el método racional para adquirir conocimiento. Bueno, vamos bien. En Inglaterra va a aparecer otro tipo de filosofía, muy diferente, muy distinto, ¿no? Este tipo de filosofía se va a llamar empirismo. ¿Ya? Entonces, no confundir con lo que a veces cuando uno estudia ciencia le llaman conocimiento empírico. ¿Ya? Porque conocimiento empírico, que parece, se parece, pero cuando el campesino, por ejemplo, siembra el maicito y el maíz sale y él no tiene ni idea de por qué sale o cómo sale, entonces a eso le dicen, oh, eso es un conocimiento empírico. Muy bien. Pero realmente el empirismo que estamos manejando acá es un movimiento filosófico, estamos hablando de epistemología, y para repasar una vez más, epistemología es la disciplina filosófica que se encarga del estudio del conocimiento, origen del conocimiento, naturaleza del conocimiento y trascendencia del conocimiento. O sea, las tres cosas, origen, naturaleza y trascendencia. Entonces, resulta que este señor se va a llamar, o uno de estos filósofos, quizás el más importante, o que el primero, ¿no? Se llama John Locke. John, o sea, Juan, no, pero lo vamos a llamar John porque es inglés, ¿sí? John Locke. Entonces, John Locke va a escribir un libro, aunque él escribió muchos libros. Él escribió libros sobre religión, él escribió libros sobre ética, escribió libros sobre política, escribió muchos, muchos libros que van a ser muy importantes en la vida de Inglaterra y en la vida de Estados Unidos. Por ejemplo, él modela la forma en que Estados Unidos se gobierna. ¿Ha escuchado usted eso de que tiene que haber tres poderes en una nación? El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Y que el problema con los regímenes totalitarios, como que ustedes tienen en Nicaragua,
es que los tres poderes son uno mismo, ¿ah? Porque el presidente y luego el de la Corte Suprema es un pariente del presidente y los diputados son otros parientes. Que es el mismo, ¿no? Lo mismo pasa con Bukele y lo mismo pasa con cuando son totalitarios. ¿Va? Pero entonces, la idea de la vida republicana es que haya tres poderes, el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. ¿A quién se le ocurrió eso? Bueno, a este señor. John Locke. Él fue el primero que dijo eso. Pero claro, no lo dijo así. Él solamente dijo, debería de haber un poder que sea el que ejecute, el rey, por ejemplo. Recuerden que en Inglaterra hay rey. Pero quien hace las leyes no debería de ser el mismo que las hace cumplir. ¿Por qué? Porque si es el que las hace cumplir, va a hacer las leyes que a él le convengan. O sea, imagínese usted que tenemos a las ovejitas y tenemos al lobo. Y entonces le preguntan al lobo, que el lobo es el rey, ¿qué vamos a cenar hoy en la noche? Oveja. Oye, pero ¿no te gustaría otra cosa, no? A mí me gusta la oveja. Punto. Y eso se hace, ¿no? Entonces dicen, no, mira, mejor deja que las ovejas decidan, ¿ya? Y tú ejecuta la orden, o sea, cocina lo que te digan. Entonces, él dice, tenemos que dividir los poderes. Esas ideas de John Locke pasan a un señor que se va a llamar el conde de Montesquieu, ¿de acuerdo? Y Montesquieu es el que formula eso de poder ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, esto solo es idea de conocimiento para que ustedes vean qué tan importante es este señor John Locke. En Inglaterra también, en aquella época, se mataban, o sea, se mataban por religión. Resulta que en historia de la iglesia se mira eso. Y la verdad es que es una bonita clase como para que ustedes tengan historia de la iglesia, por lo menos resumida. Pero en esta época, en Inglaterra, cuando gobierna una rey que es católico, como por ejemplo María, que es católica, María la Sangrienta le apodaron, porque la mujer mandaba a matar a cuando protestante encontraba, lo mataba, ¿no? Entonces, después de que ella gobierna Inglaterra una mujer que se llama Isabel, la mujer eternamente virgen, decían, porque nunca casó, entonces era virgen. Y de hecho, aquí ¿cómo se llama este? En Estados Unidos, hay estados que llevan los nombres de estas dos reinas. O sea, hay uno que se llama Maryland, que es el estado de María, ¿no? Y hay otro que se llama Virginia. O sea, te vas a escuchar, en Estados Unidos hay un estado que se llama Virginia. ¿Y por qué se llama Virginia? Bueno, porque la reina de Inglaterra nunca se casó y entonces decían que era virgen, que la reina virgen. Era protestante y cuando los protestantes gobernaban, entonces mataban a los católicos. O sea, mejor dicho, nos agarramos unos con otros, católicos y protestantes. Entonces, usted dice, bueno, eso no pasa en Nicaragua, ¿cierto? En Nicaragua no sucede, sí. O en Guatemala, los protestantes y los católicos se matan. No, no se matan. Que tal vez se tiran algunas habladas del púlpito, eso es otra cosa, pero no se matan. Entonces, ¿por qué no se matan si en Europa todos se mataban? Se matan porque este mismo señor del que estamos hablando, John Locke, escribió un tratado, él escribía libros, ¿no? Escribió un tratado que se llama Carta de la Tolerancia. Y en ese libro, él expone, él dice que el Estado debería de ser laico, es decir, para que haya paz entre las diferentes religiones, deja lo religioso para tu vida privada y la política tiene que ser otra cosa diferente. Entonces, el Estado no debe ser religioso, sino debe ser laico. Y dejemos que la gente tome la religión que quiera. Y aquí tenemos que aprender a tolerarnos porque estamos todos juntos. Si queremos ser siempre iguales, nos vamos a terminar matando. Y las ideas de este señor son tan importantes en la creación de Estados Unidos, prácticamente todos los padres fundadores como George Washington, Jefferson, todos estos que estuvieron ahí cuando Estados Unidos se independizó, eran seguidores de John Locke. ¿Entiendes? Y por eso es que cuando ellos formaron Estados Unidos, habían aquí muchas religiones y dijeron, aquí no nos vamos a matar por religión. Y decidieron, ¿sabes qué? Saquemos la Biblia de las escuelas. ¿Cómo así? Saquémosla de las escuelas. Porque si metemos la Biblia en las escuelas, metemos un problema. Saquémosla de las escuelas. Que la escuela sea laica. Saquemos la Biblia. O yo no sé cuántos de ustedes les gustaría que metieran la Biblia en las escuelas, enseñaran Biblia en las escuelas. Pero la pregunta del millón es, ¿quién va a enseñar? ¿El cura o el pastor?
o el testigo de Jehová, o el mormón. ¿Quién va a dar la clase? Allá tenemos un problema. Ya digo que hay un conflicto. Porque yo quisiera que yo, así, pero y los demás niños católicos, los papás de los niños católicos van a estar contentos que yo les enseñe a ellos Biblia. No, ellos van a querer que un cura les enseñe el catecismo y otras cosas. Entonces, John Locke dice, ahí hay un problema. Entonces, saquémosla de las escuelas, que eso sea de la casa, o sea, que sea la religión que el papá quiera, pues, o sea, enséñele la religión que usted quiera, pero que el Estado no se meta, porque así podemos vivir en paz. Entonces, en Estados Unidos ya no hubo guerras por religión ni en nuestros países. Ya usted va a ver. Entonces, todo eso se lo debemos a John Locke porque antes de él había guerras sobre religión. Entonces, a lo que vamos. El libro más importante que él escribió tiene que ver con epistemología, por lo que él es famoso, ¿no? Es por epistemología. Escribió un par de libros, un tratado uno, tratado 2, que tienen que ver con el entendimiento. De hecho, tiene ese nombre tan raro, Ensayo sobre el entendimiento humano. Y allí, en ese libro, este señor John Locke propone que en la mente de la persona, cuando nace, no hay nada. O sea, cuando un niñito nace, dice él, viene con la mente en blanco, no tiene ni una idea que ya esté allí insertada. Viene con la mente en blanco. A ver, sí, sí, las ideas no están allí. Las ideas empiezan a entrar a la mente por la experiencia. Cuando uno, por ejemplo, mira el color rojo, entonces uno tiene una idea de qué es el rojo. Cuando uno mira el color verde, entonces uno tiene una idea de qué es el verde. Cuando uno mira un barco, entonces tiene la idea del barco. Cuando uno, o sea, mejor dicho, conforme nosotros vamos experimentando, las ideas van llegando a nuestra mente. No hay ideas allí previamente. Los racionalistas, como Descartes, van a decir que en la mente hay ideas que no están en la experiencia. Por ejemplo, uno de los argumentos que Descartes tiene para la existencia de Dios es, en mi mente tengo la idea de Dios. ¿De dónde vino esa idea? ¿Será que alguna vez yo vi a Dios? No, nunca lo he visto. Entonces, ¿de dónde vino esa idea? Él dice, bueno, esa idea Dios la debió haber depositado ahí. Por lo tanto, Dios existe, porque Él justificaría que esa idea existiera en mi mente, porque yo siempre he tenido la idea de Dios, dice Descartes. Bueno, entonces volvemos a John Locke. En ese libro, Ensayo sobre el entendimiento humano, él se hace la pregunta, si yo nazco ciego, soy ciego de nacimiento, tendría en mi mente la idea de una rosa roja, sabría cómo es en mi mente o no. Y a un niño que es ciego de nacimiento le decimos, dibuje una rosa. ¿La podría él dibujar? ¿Tendría esa idea en la mente? No. Es una pregunta que él hace. Y él mismo va a contestar y decir, no, 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 es que uno no va a tener realmente en la mente una idea que no esté previamente en la experiencia. O sea, debió haber estado en la experiencia para que yo la entienda. ¿Sí? Es como cuando un niñito, yo tengo un niño de 2 años, ¿verdad? No habla todavía, pero cuando tienen 3 años se empiezan a preguntar un montón de cosas. Y entonces, una de las preguntas que le hacen a uno es, ¿de dónde vienen los bebés? Ay, entonces uno trata de explicar, ¿no? Es que papá y mamá se enamoraron. Pero, ¿qué es eso de se enamoraron? ¿No? El niño no tiene eso en la mente porque nunca lo ha experimentado, entonces no va a saber qué significa eso. Para él, ese es un mundo oscuro completamente, porque no lo ha experimentado. Bueno, entonces, dice John Locke, si todos nosotros tuviéramos en nuestra mente la idea de Dios, se define de ahí que no habrían ateos y no habrían personas que tienen ideas distintas de Dios. Sus ideas son diferentes. Ya, cuando usted llega al mundo griego, por ejemplo, ellos tenían las ideas de Dios, pero el Dios que ellos describían era muy diferente al Dios que nosotros tenemos en nuestra mente. Y de hecho, los católicos tienen una idea de Dios diferente que los protestantes. O sea, cada quien tiene una idea de Dios diferente. Si las ideas innatas existieran, hasta los tontos las tendrían en su mente. Eso no habría ningún problema. Si, no, realmente dice él, nosotros aprendemos a partir de la experiencia. Entonces,
Ok, pero me están siguiendo en la clase, o sea, quiero que estemos atentos ahí, no quiero perderlos, o sea, no quiero estar hablando cosas y que pasemos la media hora que nos resta yo hablando y ustedes por otro lado. Entonces yo necesito que interactúen conmigo. Me siguen el argumento de qué es lo que él está pensando, o sea, la pregunta, una vez más, yendo al inicio, es, ¿cómo sabemos nosotros? ¿Cómo conocemos? Bueno, Descartes dice conocemos porque tenemos ideas innatas, porque utilizamos el método racional. Y este señor que se llama, ¿cómo que se llama, hermana Alba? ¿Cómo se llama este señor del que estoy hablando? No le pronuncian, pero dice que es como Carter. No, ese, no estoy hablando de Descartes, estaba hablando de Descartes hace un rato, no estoy hablando de John Descartes, Locke. ya. John John Locke. Locke, Lo, bueno, John Locke. Así, John John Locke dice, no, Locke. mijito, no, aprendemos por la experiencia. Ok. De hecho, allá ¿cómo se llama este? En Tegucigalpa, yo vivía cerca de un pintor y ese pintor, pues, tenía un montón de cuadros ahí en el porche de su casa. A veces yo pasaba por ahí y miraba los cuadros que tenía ahí puestos, ¿no? Él los vendía. En una ocasión le pregunté, oye, me le digo así, y ¿cómo, o sea, pinta usted, está bonito, ¿no? Y tenía una imagen de una mujer desnuda, ¿no? Era una mujer desnuda ahí bueno, creo que era como selvática, ¿no? Porque tenía como hojas, o como que había dibujado a una mujer en la selva, pero no era pornografía, era un retrato, ¿no? Era un dibujo muy bonito. Entonces era una mujer desnuda. Entonces le pregunté yo, le digo, ¿usted utilizó modelo para eso? Le digo, sí. No, me dice. Ah, bueno, le digo, la sacó de su mente. Y me dijo él una cosa interesante. Él es pintor profesional. Me dijo, no, la verdad es que el ser humano no es capaz de sacar algo de su mente. Todo lo que nosotros pintamos antes tuvo que haber estado en la vista, aunque sea del recuerdo. Dice, lo está sacando de su mente, no, lo está sacando del recuerdo, pero nadie pinta nada, nada. Todo lo que uno pinta, me dice, siempre estuvo en su mente. Bueno, ¿ustedes han visto la película del Depredador o de Alien? El Depredador, que es un monstruo bien feo. Ese, ese sí lo sacaron de la cabeza, ese sí lo inventaron, o realmente, o sea, el que lo inventó lo vio en algún lugar o cómo fue que apareció. Es una pregunta que uno le hace a John Locke. John Locke, tú estás diciendo que nada sale de la mente del hombre, sino aquello que previamente ha entrado, o sea, que aprendemos por la experiencia, ¿cierto? Entonces, esa imagen de ese depredador, yo no sé quién se lo inventó. En el caso mío, no, yo lo puedo dibujar porque yo lo vi. Pero el primero que creó la película y dijo, vamos a tener un monstruo, ¿no? Y entonces crea el monstruo del depredador y dice, ah, sí, de hecho a mí me encantó la primera película, yo estaba niño, bastante jovencito, cuando miré esa película con Arnold Schwarzenegger, en teoría, en una de las selvas de Guatemala, ¿no? En donde se internan en la selva persiguiendo guerrilleros y se topan con el depredador, ¿no? Entonces, cuando yo miré ese depredador, a mí me impresionó realmente. ¡Wow! ¡Qué imagen, ¿no? Porque primero ni se ve. Bueno, es una tremenda película. Entonces, el que creó esa película, que me disculpan ahí el poco conocimiento que yo tengo sobre el cine y toda esa situación, no sé quién la creó, pero el tipo que la creó, ¿de dónde sacó esa idea del depredador? O sea, ¿de dónde la sacó? Es una pregunta que se le hace a John Locke. ¿Cómo creen ustedes que contestaría John Locke? Él contesta eso. O sea, en la época de John Locke no está el depredador, pero está el unicornio. ¿Cuántos unicornios se han pintado? Entonces le dicen, a ver, ese pintor que pintó el unicornio, ¿en qué momento de la vida él vio al unicornio como para saber cómo era? ¿Cuándo lo experimentó? ¿De dónde? A ver, cuéntame, John Locke. Entonces él dice, te voy a explicar de dónde viene el unicornio. ¿Cómo lo explicaría usted si siguiera la filosofía de John Locke? ¿Cómo es que alguien puede dibujar un unicornio? A ver, Marvin, ¿cómo cree usted que, Melvin, cómo cree usted que explicaría eso? Es par de guatemaltecos que son bien calladitos.
Tal vez la persona se puso creativo y le puso un cuerno a un caballo, digamos, un pony que... Ok, ok. Dice John Locke, eso, es que sí estuvo en su experiencia. ¿Cómo? Lo que pasa es que son dos ideas. O sea, él tuvo la experiencia del caballo y él tuvo la experiencia de, del cuerno. Y de repente dijo, juntemos estas dos ideas, mira tú lo que salió. Pero realmente, si descomponemos la idea, vamos con depredador, ¿no? El depredador, pues cada trencita parece Rastafari el tipo, ¿no? Pues, tú vas al Caribe, miras los Rastafaris y dices, pongámosle una cabellera de Rastafari. Y luego cuando le mira los colmillos que tiene ese, no, pues mira los insectos, hay un montón de insectos que tienen ese tipo de dentadura y de colmillos, ¿no? Y luego cuando le miras y empieza a sacarle así, ¿no? Y al final dice, ah, mira, cualquier idea, cualquier monstruo que tú dices, mira, este monstruo sí es terrible, ¿no? Esto sí es un invento. No, sácale todas las partecitas y cada partecita de esas va a estar en algo. Va a ser los dientes de un tiburón, van a ser los colmillos de un elefante, van a ser los dientes de un león o de lo que sea, pero vas a ver, me dice así, vas a ver que en efecto todo estaba allí, solo descomponemos. Entonces, hay ideas, dice él, que son simples, ¿ok? Y hay ideas que son complejas. ¿Y cuáles son las ideas complejas o compuestas? Bueno, aquí hasta están formadas de muchas cositas, ¿no? Y ya podemos armonizar. Pero entonces, esa idea de que no hay un solo pensamiento que no haya estado aquí, que está aquí en la mente, que no haya estado antes en la experiencia, a eso se le llama empirismo. ¿Ok? Bueno, después de John Locke, ahí en Inglaterra, va a surgir otro filósofo que ahora sí voy a hacerlos pensar un poquito. Este señor se llama George Berkeley. Es religioso, al mismo tiempo es filósofo. George Berkeley. Aprendió ese apellidito más raro, ¿no? George de Jorge, ¿no? George Berkeley. Es irlandés. Entonces, él se pone a pensar en esas ideas, ¿no? Oh, mira, aprendemos por la experiencia, todo eso, y pues sigue con su concepto, ¿no? Y luego él saca una frase que está íntimamente relacionada con la filosofía empirista, porque él es empirista también, pero es famoso por esa frase que dice, ser es ser percibido. A ver, ¿cómo así? Mira, realmente yo no estoy seguro, dice él, de la existencia de la materia. O sea, la materia, yo no sé. Por ejemplo, aquí tengo yo en mi mano un celular. Listo. Entonces, usted está viendo el celular. Yo lo estoy viendo y lo estoy palpando. Listo. Pero uno dice, ah, mira, el celular existe. Sí, pero tú dices que existe por fe, ¿no? Sí existe, mira, lo estás viendo, aquí está. No, 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 momentito. Está en mi mente. No, pero si yo lo estoy tocando, sí, pero el tocarlo no está aquí, está en mi mente. Entonces yo lo percibo, yo percibo las cosas. Digamos, a ver, en su casa, ahorita ustedes me están viendo, listo. Entonces, pues, yo estoy existiendo para ustedes porque ustedes me están percibiendo. Lo que ustedes no perciben no existe. ¿Me oyó lo que le acabo de decir? Lo que ustedes no perciben no existe. Les hago una pregunta. ¿El dolor es real o solo está en su mente? A ver, a usted le duele la muela, ¿cierto? Y va con el dentista porque le duele la muela. Me duele la muela. Oh, listo. Entonces el dentista viene y le va a inyectar anestesia, ¿cierto? Y una vez que le inyecta anestesia, ¿qué pasó con el dolor de muela? Se fue. Y cuando empieza él a tocarle ahí, porque antes no le hubiera podido tocar la muela porque te pega un brinco, ¿no? Pero ahí empieza, ¿y cuál es la que le duele? Esta le toca. O esta. Y usted no siente nada. Ahora, dígame, ¿dónde estaba el dolor? ¿Estaba en la muela o estaba en su mente?
¿Dónde estaba el dolor? Entonces ya ahí es donde Berkeley dice, ¿ves? Estaba en la mente. No ¿Cómo estaba en la me mente? Sí, todo está en la mente. ¿Ah? Hermana Alba. Ah, que como en la conectó el... muela, porque si le puso anestesia se le quitó. Si hubiera Ok. estado en la mente, si hubiera estado en la mente no se le hubiera quitado. Ah, muy bien. Si hubiera estado en la mente, no se le hubiera quitado. Estaba en la muela. Muy bien. Buena respuesta. Ahora, si por ejemplo, entonces sigue el analizando. Digamos, lo que usted ve existe. Muy bien. Y lo que usted no ve, o sea, volvamos una vez más a a la física. A la física. Eh, el color azul existe, ese que tengo yo en el fondo ahí. Color azul, la vez pasada les decía eso a ustedes. ¿Existe ese color azul? Bueno, y si yo no pudiera verlo, ¿seguiría existiendo o dejaría de existir? Entonces me dicen, nosotros tenemos la idea de que las cosas existen. Ok, pero que existen porque, o sea, tenemos esa idea de que las cosas existen porque nos han enseñado que existen, ¿no? Pero llega él a la conclusión, mira, yo creo, dice Berkeley, que las cosas realmente no existen. Existen nada más porque yo las percibo. Y en el momento que las percibo, les doy realidad. A ese tipo de filosofía se le llama inmaterialismo. Es decir, existe porque yo las veo. Existe porque, vaya, por ejemplo, el amor. ¿Mm? ¿Existe? Eso sí está en su mente. Eso no está ahí afuera. Se puede que se enamore de alguien, pero eso es en su mente, incluso el gusto. ¿A cuántos de ustedes les gusta la música de Bad Bunny? ¿Es bonita esa música? Usted dice, no, pero si a usted le gusta, usted va a decir, sí, ¿no? A mí me gusta la música clásica, yo a veces me pongo para dormir, pongo el Requiem de Mozart, ¿no? Entonces, el Requiem es una de mis melodías favoritas. Y a veces mi esposa me dice, oye, quita eso, hombre. Está horrible, ¿no? Estamos aburridos. Entonces, oh, ok. Entonces, los gustos de ella no son los gustos míos, son gustos diferentes. Entonces, la belleza, ahora voy a hacer otra pregunta. ¿La belleza está en el objeto o está en la mente del que lo observa? Sí, sí, seguimos con eso, ¿no? Está en la mente el que lo observa, porque mire que muchas veces usted dice, pero ¿cómo se fue a fijar en eso? Y no, pero que la que le gusta. Pues sí, pero es que, entonces, ¿ella sí es bonita o realmente él es el que tiene la idea de belleza? ¿La belleza realmente existe allá afuera o solo está en mi mente, en mi percepción? Porque yo puedo decir, esto sí es lindo, qué belleza, ¿no? Ok, ¿realmente eso es belleza? ¿O es nada más la percepción que yo tengo de que eso es belleza? Bueno, bueno, Hermano, también cuando uno se enamora lo ve lindo y el que feo ama lindo ve, ¿verdad? así es. Esa No, belleza. pues, o sea, si te mira bonito, pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Y en gustos, Si no se ay, yo, vendiera, decía mi papá. no, pues, no, pues, sí, yo sí tuve la mala fortuna de que soy bien pequeñito. Yo soy pequeño, ¿no? O sea, mido 1,60 de estatura. Yo bien pequeñito. Y a mí no me gustaban las muchachas altas. Y solo altas me salían, pues, todas más altas que yo. Entonces, pues era un problema serio, porque dentro de mis gustos no estaba ahí. Pero ¿qué le vamos a hacer, no? Así es la vida de mi gusta. Bueno, entonces, la idea es, ajá, sí, pero cuando por ejemplo, contratan modelos, las modelos son altas, todas, porque es la idea que tiene la gente de belleza. Si a mí me tuvieran de juez, tal vez yo digo, no, esta descalificada, descalificada. Yo no sé, ¿verdad? Podría ser. O sea, solo estoy, ¿cómo se dice? Paparroneando aquí, diciendo cosas, ¿no? Bueno, entonces, Berkeley dice, mira, ser es ser percibido. Las cosas realmente no existen. Nada más está aquí en tu mente, solo está en tu mente. Tú lo estás captando, ¿no? Ok, solo existen las mentes entonces. Ahora,
Hasta este momento me parece una locura. Usted dice, no, pero es que Berkeley, o sea, no, hombre, ¿cómo vas a creer? Si solo estuviera en tu mente, como bien dijo la hermana Alba, si solo estuviera en tu mente, entonces la realidad sería diferente. A ver, ¿cómo qué? Digamos. eh, Resulta que si usted está enamorado, por ejemplo, de uno se enamora, es que todos se enamoran, uno se enamora. El amor en un ser humano solo tarda, según los psicólogos, de 6 a 2 años. Después de eso, ya no. O sea, cuando uno se enamora, son 6 meses o 2 años. ¿Y eso por qué? Bueno, otro día les explicaría porque el tiempo es breve acá. Entonces, qué sé yo, eso es lo que tarda. Listo. Y resulta que, entonces, la otra persona no ha cambiado nada. Es la misma persona, solo que antes yo la miraba bonita y ahora ya no la miro igual. Entonces, ¿qué? Estaba en mi mente. Entonces dice Berkeley, mira este celular. Listo. Está este celular nada más en mi mente. ¿Seguro? ¿Está en tu mente? Sí, ok. Hazlo desaparecer. Pues si solo está en tu mente, pues cierra los ojos y ya no pienses en él. Ábrelos. ¿Está ahí o no está ahí? Sigue estando ahí, ¿no? Entonces, no mono que nada más estaba en tu mente. Bueno, ahora entonces Berkeley va a meterse a un puntito más interesante. Va a decir, mira, te voy a dar una nueva explicación. Hay Dios. Ok, porque él es religioso. Entonces, Dios es la mente más poderosa. Dios es pensamiento puro. A ver, ¿cómo así? Mira, Dios no tiene cuerpo. ¿Estamos de acuerdo que Dios no tiene cuerpo? Dios no tiene cuerpo. Dios es espíritu, ¿sí? Entonces es pensamiento puro. Entonces, Dios es una mente. Dios piensa las cosas. Y cuando Dios piensa las cosas, esas cosas obtienen realidad, les da realidad, pero realmente no existen. Solo existen porque Dios les da realidad. O sea, poniéndolo en otros términos, yo sé que todos ustedes conocen a esta caricatura para poner en sintonía que se llama Garfield. ¿Eh? Recuerda que ustedes miraban Garfield, tal vez, o alguna vez oyeron de Garfield, el gatito, el gato, que el de Garfield. Cuando miraba Garfield, a veces había en medio de Garfield, ponían Garfield y luego ponían una caricatura que provenía del mismo autor que se llamaba En la Granja, que venía de Garfield, o sea, En la Granja. Y en la granja había unos cerditos, había un gallo, un pato, había un montón de animalitos que contaban historias, ¿eh? En la granja se llama. Había un cerdito que tenía una imaginación muy grande. Entonces, cuando él agarraba un libro, que era un lector, agarraba un libro y él estaba leyendo el libro, todo lo que él iba leyendo en el libro sucedía en la realidad a sus amigos, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, soñaba o leía del descubrimiento de América de Cristóbal Colón y todos los animalitos de la granja entonces andaban en un barco y el barco se estaba hundiendo porque él era el que estaba imaginando eso. Entonces, el chiste siempre de esa caricatura era llegar hasta donde estaba ese cerrito que se llamaba Owen y quitarle el libro para que dejara de estarlo leyendo y dejara de estar trastornando la vida de los demás. Bueno, entonces, la idea que se presenta o que presenta Berkeley ahí es que Dios es como ese cerrito. O sea, Dios tiene una mente potente, capaz, ¿no? Poderosa. Y entonces, lo que Dios piensa, se hace y punto. Entonces, la naturaleza, la creación, por decirlo así, el mundo como tal, el mundo no existe. Dice Berkeley, no lo estoy diciendo yo, no voy a decir que soy yo el que está diciendo eso. El mundo no existe, dice Berkeley. Nada existe sino aquello que Dios piensa y entonces le da realidad. Ahora, cuando entonces yo estoy aquí, digamos, yo me muevo y le digo, oye, esta mesa existe, o sea, pero mire que el otro día venía una pedrada y me pegó en la cabeza y eso duele y usted me está diciendo que no existe. No, sí existe, pero existe porque es percibida por Dios, porque Dios la contempla. Luego existe. En el momento en que Dios deje de contemplarlo o de pensarlo,
automáticamente deja de existir, como si nunca hubiera existido, como si no hubiera sido parte de este mundo. Desaparece, se esfuma simplemente. Ok, entonces la filosofía de Berkeley. ¿Vamos bien? ¿Alguna preguntita? Ahora, ¿me comprenden entonces la diferencia entre el racionalismo de Descartes y el empirismo de John Locke? ¿Podrían explicarlo con sus propias palabras? Sin voltear a ver los apuntes que ustedes tienen, porque usted me contesta, pero voltean a ver ahí a la par. ¿Qué acabo de anotar, no? Entonces, claro, está bien, no se preocupen, así es uno, o sea, yo también me guío de apuntes, no crea usted que no. Pero el conocimiento realmente se encarna cuando usted ya puede decir, no, pues déjame hablarte de eso. O sea, te hablo y sin necesidad de estar viendo ningún apunte. Bueno, les queda como tarea. Así que ahí le echan ganas, ¿sí? La próxima semana vamos a hablar de varios filósofos. Vamos a hablar de varios. Vamos a tomar unos minutitos para hablar de Kant. Vamos a tomar unos minutitos para hablar de Hegel. Vamos a tomar unos minutitos para hablar de los existencialistas. Son tres temas que quiero cubrir con ustedes. Entonces vamos a salir un poquito temprano hoy. Lo saco 10 minutos antes. Pero igual hemos cubierto el material que tenía para ustedes. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, bueno, pasen muy buena noche. Que el Señor los bendiga. Se me cuidan, ¿eh?